Entonces a veces se confunde también qué es agricultura orgánica, biológica, ecológica. Hoy se habla de agroecología, que no sería orgánica. Hay mucha semántica acá que es para todo un taller aparte para discutirlo. Pero se habla como que hago enemigo, que son los insecticidas. Y en realidad por ahí es algo que va más allá, porque trata de priorizar el ambiente sobre la producción constantemente. De eso se trata. ¿Por qué planteamos esto? He conocido casos de que se certificaba agricultura orgánica para no usar productos de síntesis química, pero había un monocultivo de soja, se araba constantemente el suelo. Si yo veía el sistema, decía, no tiene nada de priorizar el ambiente esto, solamente no uso químicos. Entonces, no es únicamente la ausencia de químicos esto, sino va más allá, y a veces se confunde, la publicidad confunde esto de la idea que tiene la sociedad, es decir, realmente la comida está de dos tipos, la comida orgánica, que es la sana, divina, espectacular, y la otra es la comida Frankenstein, una comida mala. En realidad no es así esto, y hay que confundir, y el humano es muy contradictorio, la sociedad se contradice, porque la sociedad misma te dice, quiero volver a la naturaleza, le digo, perfecto, volvamos, y dice, pero quiero volver al 4x4 a la naturaleza. No, ¿cómo volvemos? Es complicado saber lo que es la naturaleza de la no naturaleza con respecto a cómo lo vamos a manejar. Para dar una idea de lo complicado del hombre, como le decía, esta es la evolución del hombre. Si vemos nuestra existencia, el ser humano, los 40.000 años de que estamos, el 80% de nuestra existencia vivimos en una estructura social gregaria y en la casa. El 80% del tiempo. Solo un 20% fue que empezamos a evolucionar a lo que somos hoy. O sea, si yo veo la biología y dije que los insectos están hace 395 millones de años, y nosotros hace 40 millones, perdón, hace 40.000 años, e hicimos semejante cambio, realmente somos una revolución desde la biología, como especie biológica. Entonces, cuando vemos cómo nos veíamos hace 40.000 años, de esta manera, la vida era descrita corta, o sea, la expectativa de vida del hombre cromañón no pasaba los 30 años, promedio, si no era menos. Era una vida sucia, obviamente, y brutal, se planteaba. Nómade, de muy baja fertilidad, una alta mortalidad infantil. Entonces, ¿qué hizo para que el hombre cromañón, el hombre moderno, que es el que somos hoy, lograse ese gran salto? Y hay muchos que plantean que es esto, que fue justamente la agricultura, el desastre ecológico, lograr agricultura. Y obviamente también la ganadería, lograr encerrar, cultivar vegetales y cultivar animales, se podría decir, que es la ganadería. Pero el cultivo de una especie pura fue lo que hizo, estabilizó lo que más modifica la dinámica poblacional de todos los seres vivos es el alimento, las redes tróficas, es constantemente, por eso la ecología es fundamental entenderla acá. Esto es lo que modifica a todo, las redes tróficas. Entonces, cuando veo que hizo el ser humano, estabilizó el alimento a través de la agricultura. Y a partir de ahí se desarrolló. Bueno, después tenemos otro tipo de agricultura, la biodinámica, que no me voy a meter, pero nació este señor hace mucho en Alemania, Rudolf Steiner. La biodinámica hoy relaciona mucho lo que es el cosmos, tiene otras miradas de distintas fuerzas que plantean, pero nació de cosas ciertas, muy medidas, que por ejemplo cómo influye la luna en los cultivos. Eso fue lo que planteó Rudolf Steiner, pero planteó muchas más teorías. El problema de esta agricultura biodinámica, como de otras agriculturas, es cuando se vuelven muy fundamentalistas. Hoy estamos viendo una agricultura muy fundamentalista, que es la del productivismo. Yo en eso a veces disiento con colegas, decir, no, la agricultura del productivismo, que la que estamos viviendo hoy no es buena tampoco. Hay que ver cómo la modificamos. Entonces muchos hablan de una agricultura integrada, una agricultura holística, no tenemos que dejar de mirar todo. Si vemos algunos que plantean de la agroecología, no es más ni menos que eso, es integrar todo, una agricultura integrada. Y para tratar de no caer en esto, en estos casos que la historia nos muestra, por ejemplo, la papa de Irlanda, si todos recuerdan lo que fue la papa de Irlanda, era un monocultivo total, hasta que les apareció esta señorita fitóftora. Por 5 años no pudieron hacer papa los irlandeses, los cereales los tenía cauto Gran Bretaña, por eso quedan afuera, y eso causó una hambruna, que si vemos la época, 1 millón de habitantes morir por hambre, fue terrible, terrible, todo por un monocultivo. Solamente un monocultivo causó semejante desastre. Si vamos a otro extremo, por ejemplo, de políticas groseras, el gran salto adelante en China, que lleva Mao Zedong,
que cuando se cierra grandes modificaciones, que hace grandes cambios técnicos agrícolas, eso fue lo que realmente más impactó, no la parte política de cómo trabajar, sino los cambios técnicos agrícolas, fue lo que logró ese impacto, que por ejemplo esos impactos se basaron en lo que dijo este señor Trofim-Lysenko, que por ejemplo planteaban que había que arar en profundidad, se sabía que los nutrientes se lavaban, entonces tenía que meter labranzas muy, muy profundas, que hacían, sacaban la parte menos productiva de arriba de tierra, entonces caía. También este señor en sus teorías decía que no existía la competencia entre la misma especie, entonces poner 2 plantas por metro cuadrado es lo mismo que poner 10, no competían entre ellas, entonces eso fueron todas políticas que llevó a bajar la productividad, a tal punto llegó a bajar la productividad en China, que esas políticas llevó a una gran hambruna en China, nada más por una cuestión de proporción fue mayor, parecido a lo que pasó en Irlanda, pero de 15 millones de muertos fue lo que causó la hambruna en China. Fue terrible, por una modificación en la política en cómo manejar la producción. Entonces en esto hay que tener mucho cuidado lo que son las políticas de manejo con respecto a lo que vamos a hacer a campo. ¿Cómo estamos en Argentina hoy? Y no estamos bien, porque si ven los tiempos, esto está hasta el 2012, esta curva la tenés que hacer, sería más arriba, pero fíjense, en el 96-97, cuando aparece la soja transgénica, hubo una revolución en la agricultura, lo cual llevó un gran cambio en Argentina, pero si vemos del 96 a 2016, estamos hablando de 30 años ya, perdón, de 20 y pico de años, entonces un tiempo largo que pasó todo esto. Ojo con esta curva que te mienten. Si yo veo esta curva y divido, esta curva es como que los campos son de 2 pisos. Si me separo, porque muestra cuánto se siembra por año. Si sembraste 2 veces al año, se suman. Entonces, si separo qué cultivo verano e invierno, vemos que no cambiaron los cultivos de invierno, no han cambiado en superficie mucho, y sí los de verano. Los de verano eran los que realmente marcaron el cambio, que obviamente eso se debió a factores técnicos en un primer momento, que fue siembra directa y transgénicos, hizo que explotase la soja y así la agricultura, en desmedro de la ganadería, obviamente, de esas tierras, y después fue el factor económico. Después de la postdevaluación fue donde cambió realmente el factor económico, que llevó a una mayor expansión de la agricultura, el factor económico. Cuando veo esto, es un verdadero monocultivo, el cultivo de soja, que fue la que más arrasó con esto. La producción, si vemos la producción del rendimiento, cómo evolucionó versus la productividad en toneladas, realmente, como se hablaba en los 2000 de los récords, era por superficie, pero no por quintales por hectárea. Esto hablo a nivel nacional, porque muchos me critican que, no, pero a mí en 10 años me incrementó la genética, la productividad en tal zona. Esto es promedio de Argentina, no se puede ver zona por zona. Y cuando veo aparecer nuevos escenarios, esto que ya quedó viejo, pero no ha cambiado mucho, pero la mitad de la superficie se hace en campo de terceros, arrendados, con la mayoría de los contratos a 1 año, lo cual hace que las políticas sean distintas. Entonces, ¿cómo voy a manejar plaga ahí? Es muy complicado. Esto que nos está llevando constantemente a manejarnos a través de 2 o 3 técnicas simples, muy efectivas, en manejo de agricultura, pero esas 2 o 3 técnicas simples constantemente traen consecuencias. Uno es la resistencia, este es el número de casos de resistencia a nivel mundial de insectos, esto es de malezas a nivel mundial, no para incrementarse, o sea, si sigue ese sistema de producción, esto no va a parar. Entonces, cuando vemos lo que plantea Rachel Carson, era totalmente cierto, más allá del movimiento que generó, un movimiento por ahí muy fundamentalista en contra de los insecticidas. Pero sí es cierto que ella planteaba el desmanejo del insecticida lo que causaba. Ahora, en eso que mostraba ella, que era cuestión de biología que afectaba, nosotros estamos viendo la parte agronómica, si mira, genera resistencia, genera otros problemas, plagas secundarias, tenemos que ver cómo integramos más. Entonces, acá sí, vuelvo a ir malo, siempre está esa disputa en la sociedad y tenemos que ver cómo nosotros llevamos políticas más serias para estar exentos de esa discusión social por un tiempo para poder aplicarla. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense, tenemos gente que es detractora y gente que es defensora de lo que es la primavera silenciosa. ¿Por qué? Por ejemplo, David Albery, una persona del Instituto Hudson de Estados Unidos, dice que los agroquímicos son responsables de haber duplicado la producción y causar y evitar menos merma de rendimiento y plagas y por eso salvado el mundo. Entonces todo el mundo habla de salvar el mundo o destruir el mundo. Por ahí son conceptos muy globales que
no son discusiones que como técnicos tenemos que tener a la hora de ir al campo. Tenemos que ver cómo integramos mejor las cosas. ¿Por qué el DDT insecticida es controversial esto? Fíjense, para que no sea controversial. Por un lado, esta mujer denuncia estos perjuicios, Rete Carson. Sin embargo, Paul Müller, que fue el que descubrió las propiedades insecticidas del DDT, recibió el premio Nobel de Medicina, porque no se conoce molécula que haya evitado más muertes en el mundo, ni siquiera de la penicilina, a través del control del tifus y la malaria. Entonces, redondeando, chicos, lo mejor es lo que dice Voltaire: la ignorancia afirma o niega rotundamente, la ciencia duda. Nosotros, que nos gusta mucho la ciencia, tenemos que ver cómo día a día, entre afirmar y negar, vamos jugando para una mejora constante de las cosas. Eso que tenemos que tratar de hacer. Obviamente esto hoy lo vemos como una animalada. Esto era la verdadera fumigación de DDT, como se hacía para los piojos en la población, y justamente lo que no se ve es esto: uno de los problemas de la malaria, es algo terrible. No se ha encontrado solución y no se ha encontrado forma de dejar de usar DDT, hasta el punto que la OMS lo autorizó nuevamente en el 2006, estaba prohibido utilizarlo, porque veo que era peor su prohibición que permitirlo con algún uso adecuado. Es todo un problema en la sociedad moderna esto hoy. Entonces, si nos vemos lo que dice al extremismo, hay muchos fundamentos para ser extremista. Por ejemplo, este señor que dice que todas las sustancias son veneno, no hay ninguna que no sea un veneno. Este es el padre de la toxicología. El señor Paracelsus planteaba esto. Y si yo veo eso, veo los componentes naturales que tienen los alimentos. Todos los alimentos tienen un componente que es cancerígeno, naturalmente. Y si yo le pongo restricciones, por eso estaría prácticamente prohibido comer. Fíjense, todos estos vegetales. Miren lo que es la pimienta, tiene la piperina de mutagenicidad. El perejil y el apio tiene el soraleno. El soraleno es terrible, pero las concentraciones que está ese producto natural no causa daño. Entonces, tenemos que ser más relativos respecto a todo tipo de información, para ver cómo nos manejamos, y siempre ver en qué sistema estamos y cómo vamos mejorando ese sistema constantemente. Ir marcando, como dije en un principio, la base del MIP, del manejo integral de plaga, más allá que después le querramos decir manejo integral de plaga, buenas prácticas agrícolas, agroecología, como se está hablando mucho hoy que se quiere hacer. La base es decir, siempre pongamos criterio para ver qué decir: esto no está bien, no está del todo bien, veamos cómo mejorarlo. La agricultura de Argentina, por ejemplo, fue ejemplo mundial por siembra directa. Es algo fabuloso cuando uno ve esto, increíble, porque, por ejemplo, esta foto que saqué en el 2008, en Francia, tuve la suerte de ir ese año también, fíjese la agricultura en Francia, ahí araban. Por fin conocí el arado de reja reversible que me hicimos estudiar en maquinaria agrícola, nunca lo había visto en Argentina, lo vi ahí, era algo increíble. Todo arado, aran a favor de la pendiente, ahí en Europa. Algo que me llamaba muchísima atención: ¿por qué aran a favor de la pendiente? Le pregunté al francés, me dijo: porque si no te das vuelta. Era totalmente lógico, como dijo. O sea, imaginen lo que es la pendiente. Cuando uno ve eso y dice: oh, qué burro esto europeo, nosotros tenemos la mejor agricultura, pero a su vez queman rastrojo a lo loco. Pero a su vez, cuando vi esto, me fascinó en Francia toda la política de envases. Todos los envases van rotulados y etiquetados. O sea, si una agroquímica usa mucho en esa zona de Francia, vive el cooperativismo, las cooperativas son las que distribuyen. Entonces, si una agroquímica y le da 1000 envases de tal producto, está registrado y la cooperativa está obligado a darle a la empresa los 1000 envases. Y la empresa está obligada a recibirlos, para llevarlo a un centro reciclado. Y la cooperativa se lo da al productor, y también están obligados en la cadena que el productor le dé los mismos envases. Un seguimiento espectacular. Cuando veo en Argentina, esto desde hace mucho, pero tristemente sigue viendo el manejo de envases y de plástico de esta forma. Entonces, la agricultura argentina es la mejor cuando ves una parte, es la peor cuando ves otra parte. Entonces, yo lo que no digo ni que es ni la mejor ni la peor, sino veamos las partes constantemente para una mejora constante, y de eso se trata el MIP. De no frenar la producción, no hay buenos ni malos, sino es siempre tratar de las nuevas tecnologías, integrarlas para tratar de mejorar la producción con el menor impacto al ambiente. No prohibir nada, nada se prohíbe, digamos, como política me refiero, pero sí todo se está supervisando constantemente, todo está constantemente sujeto a evaluación.
no hay nada que no puede estar sujeto a evaluación. Todo, toda técnica. Tiene que ser en el buen sentido cuestionada. ¿A qué me refiero con buen sentido cuestionada? Decir, a ver, le voy a preguntar qué falla puede tener, qué complejidad, dónde puede fallar, dónde puede ser perjudicial, cómo te puedo mejorar. Esto mejorado, ¿cómo lo puedo mejorar? Esa es la idea. Entonces, este año, y más que nunca este año después del COVID, siempre digo esto, todo el año emprendemos una nueva campaña. Como todo emprendimiento es un desafío e implica riesgo. Este año una nueva campaña educativa para nosotros, de esta modalidad, que espero que no sea eterna, si no, no voy a llegar a viejito, y que implica riesgo seguro, desafío de riesgo, y creo que hoy estamos parados de esta manera. Creo que estamos como ese gatito. El desafío es ese, ¿cómo cruzo adelante todo eso? Eso es lo que estamos pasando hoy en la agricultura y el llevar el MIP. Ahora, ese gatito no cruzó así nomás, sino lo hizo con un muy buen respaldo, y ese respaldo le llamamos conocimiento, y realmente cruzó de esa manera. Creo que el conocimiento te da ese respaldo invisible que no lo ves y te anima a cruzar cualquier lado. Entonces, no hay conocimiento que se deba despreciar, sino hay conocimiento que se debe saber aplicar. Eso es lo más importante, gente.